Mi mujer infiel se burló, mi ex es más hombre que tú. Así que le entregué la maleta, vete. Ella suplicó. Abraham. Es el día del juicio. Los colores no eran correctos. Miles Whitaker levantó el fragmento de vidriera del siglo XIV, sosteniéndolo contra la luz invernal de la catedral. Su ojo entrenado detectó lo que otros habían pasado por alto. El azul no era cobalto. Alguien había reemplazado la pieza original con vidrio moderno, expertamente combinado pero sin valor alguno. En 15 años de trabajo de restauración, nunca había visto un fraude deliberado tan sofisticado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Melanie. Trabajaré hasta tarde otra vez. No me esperes. El mismo mensaje que había enviado 3 noches esa semana. Miles volvió a colocar la vidriera con cuidado. Su mente metódica ya estaba catalogando las inconsistencias. El panel falso. Las repentinas horas extras de su mujer. La extraña factura que había vislumbrado en su portátil por un tintado de ventanas de emergencia en Jensen Auto. Jensen, su apellido de soltera. Miles condujo a casa a través del esquelético paisaje invernal del Alto Valle del Hudson, pasando por estanques helados y arces desnudos que arañaban el cielo gris. Su casa se alzaba, aislada en 12 acres. Su taller, un granero, era visible detrás de la estructura principal como un perro fiel. Todo parecía normal. Todo, excepto los diminutos detalles que gritaban anomalía a alguien entrenado para detectar fraudes en restauración. Dentro, se movió por habitaciones que de repente le parecieron extrañas. En su taller, las herramientas estaban desplazadas apenas 1 centímetro. Su antiguo cortador de vidrio estaba junto a unas pinzas modernas que nunca había poseído. Alguien había estado allí, alguien lo suficientemente familiar como para volver a colocar casi todo en su sitio. Miles recuperó su portátil y abrió las grabaciones de seguridad de la casa. Nada evidente, pero en la cámara de la cocina, captó el reflejo de Melanie en la puerta del microondas, hablando con alguien en altavoz. Sus labios se movían en una conversación animada, riéndose de algo. La marca de tiempo indicaba ayer por la tarde, cuando ella decía tener migraña. Mejoró el audio, filtrando el ruido de fondo con un software que utilizaba para autentificar grabaciones históricas. Surgieron fragmentos. Él nunca se da cuenta de nada, excepto de esas estúpidas ventanas. Han pasado 15 años, Richard. Quizás sea el momento. El granero vale más de lo que él cree. Richard. Un nombre poco común en su círculo. Miles abrió los viejos álbumes de fotos de Melanie, escaneados cuando se casaron hace 18 años. Y allí estaba, su primer marido, Richard Jensen, el hombre que ella decía que había muerto en un accidente de coche en 2006. Miles sintió algo frío instalarse en su pecho. La misma sensación que le invadía cuando descubría que un artefacto de valor incalculable había sido vandalizado. Pero esto no era historia. Era su vida, siendo sistemáticamente destruida por la persona que compartía su cama. Pasó la siguiente hora investigando. Richard Jensen era dueño de 3 concesionarios de coches en el condado de Columbia, muy vivo y muy próspero. Y según los registros públicos, se había divorciado de Melanie en 2005, un año antes de que ella le dijera a Miles que su difunto marido había muerto. La puerta principal se abrió. Los tacones de Melanie resonaron en el suelo de madera, acompañados por el crujido de las bolsas de la compra. Miles, he traído la cena de ese restaurante tailandés. Él cerró el portátil y se dirigió a la cocina, estudiando a su mujer con una nueva mirada. 43 años. Pelo castaño rojizo siempre perfectamente peinado. Ropa que costaba más que el presupuesto mensual de su taller. Parecía cansada, pero no por el trabajo de oficina. Su pintalabios había sido reaplicado recientemente. ¿Qué tal tu día?, preguntó él. Agotador. Las reuniones de presupuesto duraron hasta las 8. Ella evitó su mirada, concentrándose en desempacar los recipientes. ¿Y el proyecto de la catedral? Alguien ha estado manipulando los paneles. Su mano se congeló sobre la tapa de un recipiente. ¿Qué quieres decir? Están reemplazando piezas auténticas por falsificaciones. Un trabajo muy profesional, casi indetectable. Eso es terrible. Ella reanudó el desempaque,
pero sus movimientos se habían vuelto mecánicos. ¿Alguna idea de quién podría hacer algo así? Miles la observó con atención. Alguien con acceso. Alguien que entienda el valor, pero a quien no le importe preservar la historia. Melanie colocó los platos en la encimera con una fuerza innecesaria. Bueno, tú lo descubrirás. Siempre lo haces. Después de la cena, Miles se retiró a su taller mientras Melanie, alegando cansancio, se fue a la cama temprano. Pero su teléfono permaneció activo hasta pasada la medianoche, una luz azul parpadeando bajo la puerta de su dormitorio. Catalogó ese detalle junto con docenas de otros que pintaban un cuadro que él había sido demasiado confiado para ver. A la mañana siguiente, Melanie se fue a trabajar con un vestido que él nunca había visto, llevando una bolsa de viaje que, según ella, contenía su ropa de gimnasio. Miles esperó 30 minutos, luego condujo hasta su edificio de oficinas en Albany. Su coche no estaba en el aparcamiento. Según la recepcionista, Melanie se había tomado un día libre personal. Miles sintió la calma familiar que le invadía cuando trabajaba en restauraciones especialmente delicadas. La emoción rompería el vidrio. La precisión revelaría la verdad. Llamó a Thomas Elder, un viejo amigo que había dejado su trabajo como investigador de seguros para dedicarse a la investigación genealógica. Se conocían desde la universidad, unidos por una apreciación común por el trabajo detectivesco metódico. Tom, necesito un favor. Una comprobación de antecedentes discreta sobre alguien. ¿Personal o profesional? Ambos. Richard Jensen, propietario de Jensen Auto Group en el Condado de Columbia. Hubo una pausa demasiado larga. Miles, ¿por qué me preguntas por Dick Jensen? ¿Lo conoces? He oído hablar de él. Es el mandamás local que todavía se cree el quarterback del instituto. Tiene cierta reputación con las mujeres casadas. ¿Cuál es tu interés? Miles eligió sus palabras con cuidado. Podría estar relacionado con un fraude que estoy investigando. Haré algunas llamadas. Dame un día. Esa noche, Melanie llegó a casa, animada y habladora, haciendo preguntas detalladas sobre su trabajo en la catedral. Su repentino interés parecía teatral. Miles respondió mientras registraba mentalmente sus reacciones. Cuando mencionó un posible fraude al seguro que implicaba artefactos robados, ella se quedó en silencio. «No estás en peligro, ¿verdad?», preguntó ella. «¿Investigando un robo de arte?» Difícilmente. Pero ella lo miraba con una nueva intensidad, como si estuviera calculando un riesgo. Thomas llamó a la mañana siguiente con información preliminar. Richard Jensen estaba muy vivo, divorciado 2 veces, actualmente soltero. Sus concesionarios eran rentables, pero muy endeudados. Más interesante, había sido visto regularmente en el Riverside Motel, cerca de la Ruta 9. Siempre con la misma mujer, descrita como una pelirroja elegante que conduce un Lexus azul. Melanie conducía un Lexus azul. Miles pasó la tarde instalando dispositivos de rastreo discretos en su coche y su bolso, comprados en línea y más pequeños que una uña. Si Melanie se encontraba con Richard, él lo documentaría todo. Los dispositivos se activaron ese jueves. El teléfono de Melanie la ubicaba en la oficina, pero el seguimiento GPS situó su coche en el Riverside Motel de 2 a 5 de la tarde. Miles condujo hasta allí, aparcando donde podía observar el aparcamiento. Su Lexus estaba aparcado junto a un Mercedes negro que reconoció de la página web de Jensen Auto. A través de la ventana de la habitación del motel, vislumbró 2 siluetas abrazándose. 15 años de matrimonio, y su mujer pasaba la tarde en un motel de carretera con su exmarido supuestamente muerto. Miles fotografió las matrículas y se fue. Se sentía extrañamente desapegado, como si estuviera observando la vida de otra persona desintegrarse. Quizás así es como se sentían los artesanos de antaño al ver su obra destruida por el tiempo y la negligencia. En casa, encontró a Raina en la cocina haciéndose un sándwich antes de su turno de noche en el cine local. Su hija de 17 años tenía el color de pelo de Melanie, pero su forma deliberada de moverse. Siempre había sido perspicaz. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Está todo bien entre tú y mamá?» Miles estudió su rostro. «¿Por qué preguntas?» «Ha estado rara últimamente, reservada».
Y me pidió que no mencionara si alguien llamaba para recogerla. ¿Alguien en particular? Raina dudó. No lo dijo, pero parecía nerviosa. Miles sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Recibe llamadas que no quiere que yo oiga. A veces sale fuera para hablar, incluso cuando hace frío. Su hija sabía que algo iba mal. ¿Cuánto tiempo llevaba protegiéndolo de ese conocimiento? Raina, si te pidiera que fueras honesta conmigo sobre algo importante, lo serías. Ella asintió solemnemente. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando que tu madre está mintiendo sobre algo? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Raina se llenaron de lágrimas. Desde el verano pasado. Vi su coche en ese motel cerca de la autopista cuando se suponía que estaba en el trabajo. No sabía qué hacer. Miles sintió una oleada de furia protectora. Su hija había llevado esa carga sola. No hiciste nada malo, dijo en voz baja. A veces, los adultos toman decisiones que hieren a las personas que los quieren. ¿Vais a divorciaros? La pregunta directa merecía una respuesta honesta. Todavía no lo sé. Pero pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Esa noche, Miles se quedó despierto planeando sus siguientes movimientos mientras Melanie dormía a su lado. Su respiración era profunda y regular, no perturbada por la culpa. Se preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo esa doble vida, volviendo a su cama después de pasar tardes con Richard Jensen. Thomas llamó el viernes por la mañana con noticias preocupantes. Las prácticas comerciales de Richard Jensen incluían varias transacciones dudosas, coches vendidos sin los títulos de propiedad adecuados, reclamaciones al seguro por vehículos que no habían sufrido daños, depósitos de clientes por coches que no existían. Está pisando terreno legalmente inestable, informó Thomas. Pero tiene contactos. Políticos locales, jueces, la policía. Una red de influencia de pueblo pequeño. ¿Y sus relaciones personales? Ahí es donde se pone interesante. Los vecinos informan de visitas femeninas regulares a su casa, pero él dice ser soltero. Y hay rumores de que ha vuelto con su exmujer recientemente. Miles sintió el familiar escalofrío del descubrimiento. ¿Qué es mujer? Una tal Melanie. Fueron novios del instituto. Se casaron jóvenes, se divorciaron después de unos años. Se dice que se volvió a casar con un tipo tranquilo y se mudó hacia el valle. El tipo tranquilo. Miles casi sonrió ante la descripción. Tom, necesito que me ayudes con algo. Totalmente confidencial. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero documentar ciertas actividades. Pruebas fotográficas. ¿Puedes encargarte de un trabajo de vigilancia? Thomas hizo una pausa. Miles, ¿qué está pasando exactamente? Mi mujer está teniendo una aventura con Richard Jensen. Desde quién sabe cuándo. Necesito pruebas antes de decidir cómo manejar esto. Demonios, Miles, lo siento. No lo sientas. Ayúdame a conseguir pruebas. Se encontraron el sábado por la mañana en un diner cerca de la catedral donde Miles trabajaba. Thomas trajo equipo de vigilancia de calidad profesional, cámaras con teleobjetivo, grabadoras de audio, rastreadores GPS, más sofisticados que los dispositivos de aficionado de Miles. El trabajo en seguros me enseñó a ser minucioso, explicó Thomas. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Elaboraron un plan. Thomas se encargaría de la vigilancia móvil mientras Miles monitorizaría las comunicaciones electrónicas. Documentarían los encuentros de Melanie y Richard, grabarían conversaciones si fuera posible y construirían un caso irrefutable de adulterio y fraude. ¿Cuál es tu objetivo final?, preguntó Thomas. Miles reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿Simplemente la verdad? Quiero que entienda las consecuencias de la traición. El lunes por la mañana, Melanie anunció que trabajaría hasta tarde toda la semana en un proyecto especial. Miles asintió con simpatía mientras alertaba mentalmente a Thomas para que se preparara para una vigilancia prolongada. Esa tarde, Thomas llamó con el primer informe. Melanie se había encontrado con Richard en un restaurante caro de Saratoga Springs, comportándose como una pareja de vacaciones.
Se habían cogido de la mano en la mesa, se habían besado apasionadamente en el aparcamiento y se habían dirigido por separado a un hotel boutique. No se están escondiendo, observó Thomas. Al menos, no de extraños. Miles sintió que algo se endurecía dentro de él. Melanie estaba exhibiendo su aventura, confiada en su ignorancia. El martes trajo peores noticias. Thomas había observado a Melanie y Richard en una inmobiliaria, mirando listados de propiedades. Habían pasado 2 horas con un agente, claramente buscando un lugar para establecerse juntos. Miles, creo que están planeando algo más grande que una simple aventura. Esa noche, Miles confrontó a Melanie indirectamente. ¿Cómo va el proyecto especial en el trabajo? Difícil. Muchos elementos que gestionar. ¿Puedo ayudar? Ella pareció sorprendida. Ayudarme. Pareces estresada. Si hay algo que pueda hacer para facilitarte la vida. La expresión de Melanie se suavizó, y por un momento, se pareció a la mujer con la que se había casado. Eres un encanto, Miles, pero esto es algo que tengo que gestionar yo sola. La ternura en su voz hizo que su traición fuera más dolorosa. No era un monstruo. Era una mujer que había elegido a otro hombre, pero que no tenía el valor de terminar su matrimonio honestamente. El miércoles, Thomas entregó noticias devastadoras. Había seguido a Melanie y Richard a un banco donde se habían reunido con un agente de crédito para financiar la compra de una propiedad. Los registros públicos mostraban que habían solicitado una hipoteca conjunta. Están usando su matrimonio contigo como parte del perfil financiero, explicó Thomas. Tus ingresos estables, su historial laboral, el valor neto de vuestra propiedad. Están aprovechando tus activos para financiar su futuro juntos. Miles sintió que el último de sus apegos emocionales por Melanie se disolvía. Esto ya no era solo infidelidad. Era un fraude financiero calculado. ¿Hay más?, continuó Thomas. He investigado más a fondo a Jensen. Tiene serios problemas de dinero. Los concesionarios están fallando. Tiene varios préstamos en mora. Y hay rumores sobre depósitos de clientes desaparecidos. Creo que está usando a tu mujer para acceder a tus activos. ¿Qué quieres decir? Tu casa vale mucho dinero. Tu taller contiene herramientas antiguas y piezas de vidrio valiosas. Si Melanie tiene acceso a esos activos. Miles sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. Las herramientas desplazadas en su taller. El repentino interés de Melanie por su trabajo. Sus preguntas sobre el seguro y las tasaciones. Ha estado catalogando mi colección. Esa sería mi suposición. Jensen necesita dinero y tu mujer tiene acceso a objetos de valor que podrían ser fáciles de liquidar discretamente. Esa noche, Miles realizó un inventario completo de su taller. Faltaban varias piezas. No sus objetos más valiosos, pero lo suficientemente importantes como para ser notados, cortadores de vidrio antiguos, herramientas de restauración especializadas, incluso algunos paneles terminados que planeaba exhibir. Melanie lo había estado robando sistemáticamente, probablemente durante meses. La traición tenía un sabor diferente ahora. La infidelidad personal era una cosa, pero el robo transformaba la situación en algo que requería una acción decisiva. Miles pasó el jueves investigando sobre la ley de divorcio, la protección de activos y los procesos por fraude. Se informó sobre la contabilidad forense, la preservación de pruebas y los requisitos legales para probar el adulterio y la mala conducta financiera. También investigó más a fondo a Richard Jensen. La imagen pública del hombre ocultaba serias vulnerabilidades. Sus negocios estaban sobreendeudados, sus gastos personales eran excesivos y su reputación en la comunidad se basaba en dinero prestado y éxito inflado. El viernes por la mañana, Miles puso en marcha su plan. Primero, transfirió discretamente dinero de las cuentas conjuntas a cuentas individuales, documentando cada transacción. Una separación legal de las finanzas, ejecutada metódicamente para proteger sus activos. Segundo, cambió las cerraduras de su taller e instaló cámaras de seguridad en toda la propiedad. Si Melanie y Richard querían acceder a sus objetos de valor, tendrían que forzar la entrada, de manera evidente. Tercero, compiló las pruebas de la aventura y el robo en un expediente completo, fotografías, datos de GPS, registros financieros, inventario de objetos desaparecidos,
todo organizado para posibles procedimientos legales. Finalmente, preparó su opción nuclear, un plan de exposición completo que destruiría tanto la reputación de Melanie como el negocio de Richard. Esa noche, Melanie llegó a casa, agitada. Intentó acceder al taller y lo encontró cerrado. ¿Por qué no puedo entrar en el granero?, preguntó. Actualización de seguridad. Ha habido robos en la zona. Pero necesito comprobar algo para el seguro. Miles la miró directamente. ¿Qué seguro? Ella dudó. Solo actualizar la póliza, asegurarme de que todo esté bien cubierto. Yo me encargo de todos los asuntos del seguro. Siempre lo he hecho. El rostro de Melanie se sonrojó. De acuerdo, pero debería tener acceso a todas las áreas de nuestra propiedad. Nuestra propiedad, repitió Miles lentamente. Frase interesante. Ella pareció darse cuenta de su error. Ya sabes a lo que me refiero. En realidad, ya no estoy tan seguro de saberlo. El sábado por la mañana, Thomas llamó con noticias urgentes. Había observado a Richard Jensen reunirse con varios hombres con trajes caros en su concesionario. La conversación había sido acalorada, con una tensión evidente. Parecen acreedores, informó Thomas. Jensen está en serios problemas financieros. Creo que le han dado un ultimátum. Eso explicaba la urgencia de las actividades recientes de Melanie y Richard. No solo estaban planeando un futuro juntos. Estaban planeando una fuga financiada con los activos de Miles. Miles decidió acelerar su calendario. Esa tarde, condujo hasta el concesionario principal de Richard Jensen, una reluciente sala de exposición llena de vehículos de lujo. El propio Richard era fácil de detectar, todavía guapo de una manera de quarterback en decadencia, pero con los contornos suavizados de la indulgencia de la mediana edad. Miles se acercó a la sala de exposición con indiferencia, fingiendo mirar los coches mientras observaba las interacciones de Richard con los clientes y el personal. El hombre era suave, confiado, acostumbrado a conseguir lo que quería a través del encanto y la manipulación. Pero Miles notó sutiles signos de estrés. Richard revisaba constantemente su teléfono, hablaba bruscamente a los empleados y parecía distraído durante las presentaciones de venta. Un hombre bajo presión comete errores. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Richard se había acercado sin que Miles se diera cuenta. De cerca, Richard Jensen era menos impresionante. La ropa cara no podía ocultar unos ojos débiles y una boca que se volvía cruel cuando creía que nadie miraba. Solo estoy mirando, respondió Miles con voz neutra. Soy Dick Jensen, el propietario de este establecimiento. ¿Qué tipo de vehículo le interesa? Miles lo miró directamente a los ojos. Algo fiable. He tenido malas experiencias con gente que hace promesas que no puede cumplir. La sonrisa de Richard vaciló ligeramente. Bueno, ha venido al lugar correcto. Garantizo cada vehículo en este lote. Eso es reconfortante. Odio que me mientan. Algo en el tono de Miles hizo que Richard lo estudiara más de cerca. ¿Le conozco? No creo que nos hayan presentado adecuadamente. Miles se fue sin identificarse, pero había logrado su objetivo. Richard Jensen era exactamente lo que esperaba. Un hombre débil haciéndose pasar por fuerte, sobreviviendo con dinero prestado y confianza robada. El domingo por la noche, Melanie anunció que asistiría a una conferencia de trabajo en Albany toda la semana, quedándose en el hotel para evitar los desplazamientos. ¿Qué hotel?, preguntó Miles. El Hampton Inn cerca del aeropuerto. Miles asintió aprobadoramente mientras tomaba notas mentales. Thomas comprobaría si realmente se había registrado allí, pero Miles sospechaba que pasaría la semana con Richard, planeando su siguiente fase. El lunes por la mañana, después de que Melanie se fuera con una maleta, Miles comenzó su fase final. Llamó a la oficina regional donde Melanie decía trabajar y pidió hablar con ella por una emergencia familiar. Después de ser transferido varias veces, se enteró de que Melanie se había tomado una licencia personal durante todo el mes. Llevaba semanas mintiendo sobre su trabajo. Miles luego llamó al Hampton Inn. No había ninguna reserva a nombre de Melanie Whitaker o Melanie Jensen. Thomas confirmó que el coche de Melanie estaba aparcado en la casa de Richard el lunes por la noche. Estaba viviendo abiertamente con su amante ahora, confiada en que Miles seguía en la ignorancia.
El martes, Miles condujo hasta la catedral donde trabajaba en el proyecto de restauración. El edificio parecía pacífico, ajeno al caos de la traición humana. Trabajó metódicamente en una auténtica vidriera del siglo XIV, reparando los daños causados por el tiempo y la negligencia. La ironía no se le escapó. Pasaba su vida profesional restaurando la belleza que otros habían dañado, pero algunas cosas no podían ser reparadas. Algunas fracturas estaban destinadas a permanecer. Su teléfono vibró con un mensaje de Melanie. La conferencia va bien. Te echo de menos. Miles borró el mensaje sin responder. El miércoles trajo noticias preocupantes de Thomas. Richard Jensen había sido observado cargando objetos de su vehículo personal en un almacén. Objetos que se parecían sospechosamente a herramientas antiguas y cristalería. Creo que están liquidando tus bienes robados, informó Thomas. Se están preparando para convertirlo todo en efectivo. Miles sintió una furia fría instalarse en él. No solo planeaban dejarlo. Estaban financiando su fuga con la obra de su vida. Esa noche, recibió una llamada de la policía. Alguien había denunciado actividad sospechosa en su propiedad. Un vehículo visto cerca de su taller después del anochecer. ¿Autorizó a alguien a estar en su propiedad anoche?, preguntó el oficial Martínez. No, pero ahora tengo cámaras de seguridad. Puedo revisar las grabaciones. Las grabaciones mostraban una vista clara del Mercedes de Richard Jensen aparcado detrás del taller de Miles a las 11 de la noche. Dos siluetas se habían acercado al edificio con linternas, habían probado las cerraduras y se habían ido cuando no pudieron entrar. Miles proporcionó las imágenes a la policía mientras hacía copias para sus propios archivos. Los cargos de allanamiento de morada complementarían las pruebas de fraude y adulterio que había compilado. El jueves por la mañana, Miles desenmascaró a Melanie. ¿Cómo va Albany? Todavía en la conferencia. Presentaciones muy aburridas. Qué lástima. Esperaba sorprenderte con una cena esta noche. Un silencio se instaló en la línea telefónica. Esta noche no puede ser, dijo finalmente. Cena de equipo con compañeros de trabajo. ¿Qué restaurante del hotel? ¿Qué? Dijiste cena de equipo. Supuse que sería en el Hampton Inn donde te alojas. Otra pausa. Oh, vamos a otro sitio. Un lugar local. Miles la dejó hundirse. ¿Cómo se llama? Podría hacer una reserva para mañana por la noche. Yo. No recuerdo el nombre. Sara lo eligió. ¿Sara de tu oficina? Sí, Sara. Miles conocía a cada persona de la oficina de Melanie. No había ninguna Sara. Bueno, que te diviertas con tu colega, Sara. Después de colgar, Miles sintió la satisfacción de ver a su adversario cometer errores fatales. Las mentiras de Melanie se estaban volviendo desesperadas y obvias. El viernes por la tarde, Thomas llamó con noticias explosivas. Miles, tienes que ver esto. Seguía Jensen a una reunión con unos personajes muy turbios. Se intercambió dinero y parecía que estaba saldando deudas con gente seria. ¿Prestamistas? Esa sería mi suposición. Y hay más. Tengo una grabación de audio de su conversación con tu mujer después. Le dijo que necesitaban acelerar el calendario porque las cosas se estaban poniendo calientes. Miles sintió que las piezas del último rompecabezas encajaban. Planeaban huir pronto, quizás ese fin de semana. Entonces es hora de terminar con esto. Miles pasó la tarde del viernes preparando sus últimos movimientos. Organizó los archivos de pruebas, documentó las transacciones financieras y preparó un completo expediente de exposición que destruiría simultáneamente a Melanie y a Richard. Pero primero, tenía que enfrentarlos directamente. El sábado por la mañana, Miles condujo hasta la casa de Richard Jensen, una llamativa MC mansión que gritaba desesperación cara. El Lexus de Melanie estaba aparcado en la entrada junto al Mercedes de Richard. Miles llamó a la puerta principal y esperó. Richard respondió, claramente sin esperar visitas. Llevaba un pijama caro y parecía despeinado, como alguien que acababa de ser despertado bruscamente. ¿Qué quiere? Quiero hablar con mi mujer. El rostro de Richard palideció. No sé de qué habla. Melanie.
Mi mujer. Que vive aquí mientras finge estar en una conferencia de trabajo en Albany. Detrás de Richard, Miles oyó la voz de Melanie. Oh, Dios mío. Richard, ¿quién es? Es tu marido, gritó Miles. El que ha estado pagando tu aventura durante 15 años. Melanie apareció en el umbral, con una bata de seda que Miles nunca había visto. Su rostro mostraba conmoción, miedo y algo que podría haber sido alivio. Miles, puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? ¿Qué has estado robando de mi taller, usando nuestro matrimonio como garantía para préstamos con tu novio, que me dijiste que tu primer marido estaba muerto mientras él te follaba en moteles de carretera? Richard se adelantó agresivamente. Tiene que irse. Esto es propiedad privada. Miles no retrocedió. Propiedad privada comprada con dinero blanqueado de los depósitos de los clientes de sus concesionarios en quiebra. La acusación dio en el clavo. El rostro de Richard se ensombreció. Usted no sabe de lo que habla. Sé exactamente de lo que hablo. Sé de los títulos de coche perdidos, el fraude al seguro, el dinero de los clientes que está robando para financiar su estilo de vida. Sé de los prestamistas con los que se reunió ayer para pagar deudas con el dinero robado de mi taller. Melanie y Richard intercambiaron miradas de pánico. Miles, por favor, dijo Melanie. ¿Podemos hablar de esto en privado? Estamos hablando en privado. Solo nosotros tres. Se acabaron las mentiras, se acabaron los secretos. ¿Lo sé todo? Sacó su teléfono y les mostró fotografías, imágenes de ellos juntos en restaurantes, hoteles, inmobiliarias, datos de GPS que mostraban los movimientos de Melanie, extractos bancarios que documentaban transacciones sospechosas. ¿15 años? Continuó Miles. Me has estado mintiendo durante 15 años. ¿Alguna vez me quisiste, o siempre fui solo una tapadera para vuestra verdadera relación? Melanie rompió a llorar. No se suponía que fuera así. ¿Cómo se suponía que fuera? Robar todo por lo que he trabajado, desaparecer en la noche y dejarme preguntándome qué hice mal. Richard ya había oído suficiente. Mira, tío, estas cosas pasan. La gente deja de quererse. No puedes obligar a alguien a seguir casado. Miles centró su atención en Richard. Tiene razón. No puedo obligarla a seguir casada. Pero puedo asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas sois ambos. Sacó un grueso sobre de Manila. Esto contiene copias de todo, fotos, registros financieros, grabaciones de audio, informes policiales. Estoy enviando copias a sus socios comerciales, al empleador de ella, a ambas familias y al periódico local. Richard se abalanzó, intentando coger el sobre. Miles retrocedió con fluidez. Tóqueme y añadiré cargos de agresión a las pruebas de fraude y adulterio. Bastardo, gruñó Richard. Te crees mucho mejor que todo el mundo con tu pequeña vida tranquila y tus vídeos antiguos. Melanie se ha estado riendo de ti durante años. De tu patética existencia. De cómo ni siquiera te das cuenta cuando está justo delante de ti. Las palabras estaban destinadas a herir, pero Miles solo sintió una fría satisfacción. Richard estaba revelando su verdadero carácter. Me dijo que apenas hablabais, continuó Richard, que te preocupas más por las ventanas de gente muerta que por tu propia mujer. Dijo que estar casada contigo era como estar casada con un fantasma. Miles miró a Melanie. ¿Eso es lo que le dijiste? Ella no pudo sostener su mirada. Miles, tienes que entender. Lo entiendo perfectamente. Querías salir de nuestro matrimonio, pero no tuviste el valor de pedir el divorcio. Así que viviste una doble vida, robándome para financiar tu verdadera relación y planeando desaparecer con nuestros bienes. No fue así, protestó débilmente. Entonces dime cómo fue. Melanie buscó las palabras. Simplemente. Nos volvimos a enamorar. Richard y yo, tenemos una historia. Nos entendemos. ¿Os entendéis también que cometéis fraude juntos? Richard se interpuso entre ellos. ¿Basta? Ya ha dejado claro su punto. Ahora, abandone mi propiedad. Miles sonrió fríamente. En realidad, no será su propiedad por mucho más tiempo.
Llamé a su compañía hipotecaria esta mañana. Parece que hay algunas irregularidades en su solicitud de préstamo. Están muy interesados en revisar sus estados financieros. El rostro de Richard se puso blanco. No puede hacer eso. Ya lo he hecho. También llamé a la oficina del fiscal general del estado sobre los depósitos de clientes desaparecidos en sus concesionarios. Están abriendo una investigación. Miles se volvió de nuevo hacia Melanie. Y llamé a tu empleador sobre el fraude al seguro en el que participaste. Están muy preocupados porque su reputación se asocie con actividades delictivas. Estás destruyendo nuestras vidas, susurró Melanie. Estoy revelando la verdad sobre vuestras vidas. Hay una diferencia. Miles se dirigió de nuevo a su coche, luego se volvió para una última declaración. Raina lo sabe, por cierto. Sabe de vuestra aventura desde el verano pasado. Me protegió de la verdad porque no quería verme sufrir. Tu propia hija cree que eres una mentirosa y una tramposa. El rostro de Melanie se desmoronó por completo. Se muda conmigo permanentemente. Estoy solicitando la custodia de emergencia debido a tu inestabilidad financiera y tus dudosas compañías. No puedes quitarme a mi hija. No te la estoy quitando. Ella está eligiendo quedarse con el padre que no le ha mentido durante años. Miles se alejó en su coche, dejándolos de pie en la entrada de una casa que probablemente sería embargada en unas semanas. El domingo por la mañana, Miles se reunió con su abogado para formalizar el proceso de divorcio y las medidas de protección de activos. Todo lo que había descubierto sobre las actividades de Melanie y Richard sería documentado en los archivos legales. Esto es bastante completo, admitió su abogado. Adulterio, fraude, robo, conspiración. Tiene motivos para una acción penal y civil. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Lo entenderán. Pero Miles, ¿estás seguro de que quiere usar la opción nuclear? Esto los destruirá a ambos públicamente. Miles pensó en los 15 años de mentiras. En su hija llevando la carga de la traición de su madre, en volver a casa cada noche con una mujer que planeaba despojarlo de todo. Sí, estoy seguro. El lunes por la mañana, los expedientes de pruebas fueron enviados simultáneamente. Los socios comerciales de Richard recibieron la documentación sobre la malversación de fondos de los clientes. El empleador de Melanie recibió pruebas de su participación en el fraude al seguro. Los periódicos locales recibieron un completo dossier sobre la aventura y los delitos financieros. Al mediodía, ambos teléfonos sonaban sin parar. El martes, los concesionarios de Richard fueron allanados por investigadores estatales. Melanie fue despedida de su trabajo. Ambos se enfrentaban a cargos penales por fraude y malversación. El miércoles, Miles recibió una llamada desesperada de Melanie. Por favor, Miles, haré lo que sea. Romperé con Richard. Volveré a casa. Lo compensaré. Es demasiado tarde para eso. ¿Y Raina? Necesita a su madre. Raina necesita una madre a la que pueda respetar. Dejaste de ser esa persona hace años. Cometí errores, pero todavía la quiero. ¿Todavía te quiero? Miles solo sintió un frío vacío. No sabes lo que significa el amor. El amor es honestidad. El amor es lealtad. El amor es elegir a tu familia por encima de tus deseos. Puedo aprender. Puedo cambiar. No, no puedes. Esto es lo que eres, Melanie. Esto es lo que siempre has sido. El jueves trajo la noticia de que Richard Jensen había huido de la ciudad, dejando atrás deudas masivas y acreedores furiosos. Sus concesionarios estaban cerrados. Los clientes exigían la devolución de los depósitos de coches que no existían, y varias agencias de aplicación de la ley lo buscaban. Melanie estaba sola, sin trabajo y enfrentando cargos penales. El viernes por la noche, apareció en la puerta de Miles, con aspecto demacrado y desesperado. ¿Puedo entrar? Necesito hablar con Raina. Ella no quiere verte. Es mi hija. Entonces deberías haber pensado en eso antes de pasar 15 años mintiéndole. Miles empezó a cerrar la puerta, pero Melanie la empujó. Esta es mi casa también. No, ya no. Saqué tu nombre de la escritura ayer.
Fue sorprendentemente fácil una vez que documenté el fraude. No puedes hacerme esto. No tengo a dónde ir. Miles miró a la mujer a la que una vez había amado y solo sintió lástima. Deberías haber pensado en eso antes de planear robar todo lo que poseía y desaparecer con tu novio. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Ya no es mi problema. Cerró la puerta y la echó el cerrojo, dejando fuera 15 años de mentiras y traición. La semana siguiente, Miles volvió a trabajar en la catedral, encontrando paz en la restauración metódica de la belleza auténtica. El vidrio antiguo respondía al cuidado paciente, revelando colores que habían estado ocultos durante siglos. Raina se adaptó bien a vivir con él a tiempo completo. Parecía aliviada de estar libre de la tensión de proteger secretos familiares. Papá, dijo una noche mientras trabajaban juntos en su taller, estoy orgullosa de que le plantaras cara a mamá. Siento que tuvieras que pasar por todo eso. Yo no. Me enseñó algo importante. ¿Qué? Que algunas personas siempre elegirán la mentira fácil antes que la verdad difícil. Pero eso no significa que tengas que aceptarlo. Miles sonrió ante la sabiduría de su hija. No, desde luego que no. Un mes después, Miles se enteró de que Richard Jensen había sido arrestado en Florida intentando vender vehículos robados. Se enfrentaba a cargos federales por transporte interestatal de bienes robados, además de los cargos de fraude en Nueva York. Melanie se había mudado con su hermana a Vermont, trabajando como camarera e intentando evitar un proceso penal a través de un acuerdo de culpabilidad. Miles no sintió ninguna satisfacción por su caída, solo el alivio de que las mentiras hubieran terminado por fin. En una fría mañana de febrero, se encontraba en la catedral, rodeado de vidrieras restauradas. Colores centenarios resplandecían a la luz del sol de invierno, más bellos aún por haber sobrevivido a los daños y la negligencia. Un grupo de turistas entró, liderado por un guía que explicaba la importancia histórica del trabajo de restauración. Estas ventanas fueron casi destruidas por el tiempo y la intemperie, dijo el guía. Pero gracias a una restauración paciente y metódica, han recuperado su belleza original. Algunas grietas siguen siendo visibles, pero ahora forman parte de la historia. Cada grieta deja entrar la luz, pero algunas están destinadas a permanecer rotas. Miles recogió sus herramientas y se fue a casa, dejando atrás la belleza restaurada que sobreviviría a todos los que habían intentado destruirla. Cada grieta deja entrar la luz. Pero algunas fracturas están destinadas a permanecer.